Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Luis Bonillo, soy abogado perteneciente al Colegio de Abogados de Madrid. Estoy especializado en procedimientos de exequatur. Hace ya unos 20 años que tramito exequaturs aquí en España. Y bueno, he decidido grabar este vídeo para explicar el procedimiento de exequatur y los documentos que son necesarios aportar para que las personas que estén interesadas en hacer una homologación de una sentencia extranjera en España puedan saber los requisitos necesarios para aportar en su momento y para que se pueda homologar la sentencia extranjera en España. Digamos que el caso habitual es el de un ciudadano español que acude al consulado de España y en ese consulado le indican que necesita tramitar un exequatur porque tiene una sentencia de divorcio extranjera que no está homologada en España. De esta forma siempre le informan a la persona que necesita tramitar el exequatur y por tanto esa persona tiene que contratar un abogado y un procurador en España para que se inicie un procedimiento por el que se solicita la homologación de la sentencia extranjera. Digamos que ese procedimiento consiste en aportar en el juzgado de primera instancia los documentos correspondientes a la sentencia extranjera. Es necesario aportar un poder para pleitos y también a veces se aporta un certificado de matrimonio si el matrimonio se ha realizado en el extranjero, o un certificado de matrimonio si el matrimonio, aunque se realizó en el extranjero, se inscribió en el consulado de España. De esa forma se aporta una serie de documentos que después el juez español revisará y si todo está correcto dictará una sentencia por la que quede reconocido en España la sentencia extranjera de divorcio. De esa forma se reconoce bajo la ley española la sentencia que fue dictada por un tribunal extranjero y eso quedará inscrito posteriormente en el registro civil español, que normalmente será el registro civil central donde conste inscrito el matrimonio. De esa forma es necesario reunir la documentación correspondiente, como es la sentencia extranjera, el poder para pleitos a favor del abogado y del procurador y los documentos que se puedan considerar de interés, como es el certificado de matrimonio, si el matrimonio se contrajo en el extranjero, o un certificado de matrimonio del Registro Civil Central de Madrid, si es que el matrimonio fue inscrito en el consulado de cualquier país extranjero. Digamos que el caso típico es el de un español que contrajo matrimonio, por ejemplo, en Cuba, y ese matrimonio quedó inscrito en el consulado de España de La Habana. Posteriormente esa persona se divorcia y tiene una sentencia cubana de divorcio. Y digamos que esa persona a lo mejor vuelve otra vez a contraer el matrimonio y ese segundo matrimonio no se lo quieren inscribir en el consulado de España hasta que no tenga reconocido el exequatur de la primera sentencia de su primer matrimonio. De esa forma, hasta que no quede reconocido el divorcio en el consulado y en el registro civil español, pues no se podrá volver a casar en España o no podrá volver a inscribir su matrimonio en el registro civil español. Y para eso será necesario tramitar el correspondiente procedimiento de exequatur en España, por el que un juez de primera instancia, un juez de familia, revisará los documentos y reconocerá en su caso la validez de esa sentencia extranjera y una vez que se ha reconocido y que se ha dictado la sentencia de exequatur, pues ese divorcio extranjero desplegará todos sus efectos jurídicos en España y tendrá toda su validez y se podrá inscribir en el registro civil correspondiente. En fin, digamos que de una forma resumida la explicación del procedimiento de exequatur y en qué consiste y qué justificación tiene. Digamos que la justificación de que se tenga que tramitar este procedimiento es por el que digamos que para España una sentencia extranjera no tiene validez jurídica. Es necesario que un juez español valide o reconozca bajo la ley española que esa sentencia tiene todos los requisitos que establece la normativa para que tenga validez y despliegue todos sus efectos en España. Y por eso, digamos que para el registro civil español, una sentencia cubana de divorcio o una sentencia venezolana de divorcio no tiene ninguna validez y es necesario que un juez español revise la documentación y dicte una resolución
por la que reconozca todos los efectos jurídicos de la sentencia extranjera para que esa sentencia sea reconocida y pueda ser ejecutada, en su caso, en España. Que sea ejecutada significa que podría ser llevada a cabo por la fuerza en caso de que no se cumpliera el régimen de visitas o no se cumpliera la pensión por alimentos, el pago de la pensión por alimentos. Pues en ese caso se podría ejecutar, se podría obligar a una de las partes a cumplir con la sentencia de divorcio extranjera. Y por otro lado, el tema del reconocimiento significa que esa sentencia extranjera quedará inscrita en el registro civil español. Y bueno, pues digamos que eso era un poco la explicación que quería dar a las personas, porque es muy habitual que las personas que estén fuera de España se vean en esta situación de que en el consulado les indican que tienen que hacer un exequatur o que tienen que tramitar este procedimiento y se vean un poco perdidas, por así decir, de cara a no saber cuáles son los trámites y cuáles son los pasos a seguir para conseguir el exequatur en España. Y de esa forma, digamos que lo más importante, como decía, y ya para finalizar, es tener la sentencia que se quiere reconocer en España. Es necesario tener una sentencia auténtica y original que debe de estar debidamente apostillada, y después se deberá hacer un poder general para pleitos. Si se está en el extranjero, tendrá que realizarse en el consulado de España del país en el que se esté viviendo, de cara a que después ese poder tenga plenos efectos jurídicos en España. Y además también se deberá de aportar un certificado de matrimonio, como decía, si el matrimonio se contrajo en el extranjero, o un certificado del Registro Civil Central si el matrimonio, aunque se hizo en el extranjero, pues se inscribió posteriormente en una embajada de España en el extranjero. En el caso de antes de cubano, pues si el matrimonio se contrajo en Cuba, pero después se quedó inscrito en el consulado de España de La Habana, pues será necesario solicitar un certificado de matrimonio del registro civil del consulado de La Habana y aportaron el procedimiento de exequatur para que cuando después se dicte una sentencia por la que sea reconocida en España la sentencia cubana de divorcio, el juzgado solicite la inscripción de ese divorcio en el Registro Civil Central de Madrid. Y bueno, digamos que de forma resumida, como decía, ya este es el procedimiento de exequatur y bueno, digamos que para las personas que quieran más información, pues me pueden escribir o enviar un email y podremos comentar sobre estos requisitos y sobre los pasos a seguir para poder obtener en España una sentencia que reconozca la validez de la sentencia extranjera de divorcio. Eso es todo. Muchas gracias.